Josué capítulo 4. ¿Lo tienen? Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó este Jordán en seco. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Estamos aquí conscientes de que eres nuestro Dios, conscientes de la intención que tienes con nuestras vidas y con nuestras familias en este mundo y en esta sociedad. Pido, Señor, que me sea dada el hablar la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, como conviene a tu casa en este día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Vamos a hablar de legado familiar de fe. ¿De qué vamos a hablar? Vamos, yo sé que no ha llegado la hora del almuerzo. Quizás usted tuvo un desayuno algo flojo, quizás a otro no le dio tiempo. ¿De qué vamos a hablar? Legado familiar de fe. Mire, dos cosas le quiero regalar en cuanto a definición de legado. Número uno es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Dos legados: cosa material que se ve, que se toca, y cosa inmaterial que quizás no se ve, quizás no se toca, pero es más determinante que lo que se toca y lo que se ve. Segundo, esta expresión como verbo transitivo tiene un contenido que ya está en desuso, y lamento yo que haya caído en desuso, porque significa o significaba ligar o atar. ¿Por qué lamento que haya caído en desuso? Porque realmente el legado es algo con lo que nosotros ligamos o atamos nuestra descendencia a un futuro. Podría ser el futuro desastroso de sus vidas con un mal legado, o podría ser la herencia futura más extraordinaria si le dejamos un buen legado. Por todo lugar que un ser humano pasa, deja sus huellas. Recuerdo yo, no sé quién es, como yo eran fans de un señor llamado, en nuestro idioma lo llamamos MacGyver. ¿Alguien recuerda a MacGyver? No, los muchachos no saben nada de MacGyver. Pero MacGyver, un día lloviendo, dijo algo en una investigación que él hacía que a mí me dejó, o sea, se quedó conmigo. Y él dijo: el hombre nunca ha de pasar por un lugar sin dejar una señal. Él estaba buscando una señal en un monte de algo perdido, y dijo: si por aquí pasó un hombre, hay una señal. Entonces uno deja una señal. La señal puede ser buena o puede ser mala. Y esto no es cuestión de deseos. Ay, yo quisiera. Ay, yo deseo. No. Esto es un asunto de acciones intencionales. ¿De qué? Si usted no tiene una acción intencional de dejar un buen legado, por mejor deseo que tenga, no va a lograr nada. Alguien dijo que de gente que tuvo el deseo de ir al cielo, está lleno el infierno. Con desear no lograron nada. Entonces, mire, yo guardo en mis adentros una anécdota vivida con una familia en el lugar donde me crié, que los que me conocen saben, donde terminé de crecer.
Había una familia cuya madre, su vida eran los juegos, la bebida, los juegos, fumar. Ella tenía 5 hijos, una hembra, 4 varones. El más pequeño, aunque era menor que yo, corría más rápido que yo. Yo le llevaba como 4 años y su velocidad me superaba. Él, siendo un adolescente, ya yo era joven, un día recuerdo que él le dijo a su mamá que le diera 5 pesos. En aquel momento 5 pesos se hacía mucho. Y la mamá le dijo una expresión funesta. Le dijo: óyeme bien, aquí todo el mundo se busca lo suyo, váyese a robar. ¿Usted sabe cómo murió ese muchacho? Lo mataron por ladrón. Pero de sus 4 hijos varones, uno le sobrevive. Uno le sobrevive. Y le sobrevive porque no sé cómo Dios lo ha guardado. Porque que lo han tratado de matar un montón de veces. ¿A qué obedece eso? Al legado de mamá. Mamá lo mandó a robar, robando lo mataron. El legado es y debe ser siempre intencional, porque usted va a dejar un legado como quiera. Si no tiene buena intención, va a dejar un mal legado. Si tiene una buena intención, entonces usted va a dejar un buen legado. Dios desde el principio se interesó en un buen legado, y usted puede verlo en Deuteronomio capítulo 6. Escuchen el versículo 5, lo que Dios le dice, 5 en adelante. Primero, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que yo hoy te mando estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren la intencionalidad de Dios con el legado de los padres sobre los hijos. Aquí vamos a ver el proceso correcto, porque si violentas el proceso, no te funcionará el legado. Número 1, Dios le dice: para ti, tu práctica, amarás a Jehová tu Dios con todo. ¿Con qué? O sea, lo primero no es dejar el legado, lo primero es tener un legado para dejar. Primero tú amarás a Dios. Segundo, lo que vas a dejar de legado es la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir con lo que tú quieres dejar? Tiene que ser tuyo. Porque tú no puedes dejarle a tus hijos en la casa del vecino. No, yo te voy a dejar el conocimiento que tiene el pastor, porque ese hombre es terrible. Yo te voy a dejar lo que él posee. No, tú vas a dejar lo que tú posees. Por eso él le fue enfático con que llenara su corazón de la palabra. Estas palabras estarán en tu corazón, porque si las vas a dejar, tienen que ser tuyas. Tercero, entonces viene lo que dejarás. La enseñarás a tus hijos en todas las formas. En tu casa, andando por el camino, donde quiera que fueres, sembrarás en tus hijos lo que tú quieres que permanezca con ellos, lo sembrarás. Yo recuerdo, yo estaba molesto con el Señor porque me había movido del lugar de mi comodidad a uno en el que yo no me sentía cómodo. Porque, o sea, yo estaba en una zona de confort muy chévere. Eso fue como bajarme de una Land Rover
y meterme en un Hyundai 2000. No, 2000 menos. 2001 por allá. Sí, pero yo no quiero maltratar esa bendición. Mire, y me sentía así y estaba algo molesto con el Señor. Y voy con la niña, vamos por la Kennedy, y yo voy peleando con Dios. Y ella va escuchando una canción en el carro. Y de repente yo peleando con el Señor y ella cantando, ella hace un silencio, hace una pausa y llama mi atención. Y me dice: papi, ¿verdad que cuando Dios planta a uno en un lugar, ahí uno se tiene que quedar? Y yo dije: ¿y esta profeta de dónde me salió? O sea, justo el pleito mío con Dios, Dios me está dando respuesta por medio de ella. Pero ese era el resultado de enseñanzas con ella. Ella estaba fundamentada en la obediencia a Dios. Y yo me tocó cosechar en un mal momento, porque yo no quería comer de eso en ese momento, pero me tocó cosechar fruto de lo que había trabajado. Legado familiar de fe. Recuerden, no violente el proceso. Se lo voy a repetir. Número 1, amarás tú a Dios con todo. Número 2, te llenarás de la palabra de Dios. Y número 3, se la enseñarás a tus hijos en todas las formas posibles. Le hablarás en todos los escenarios. Usted sabe que he escuchado a muchos muchachos que crecieron en el Evangelio, que sus madres le daban pelas bíblicas, le daban correazos mientras le recitaban la Biblia. El Señor dice: no robarás, por eso no le ponga la mano a lo ajeno. Enseñar en todos los estilos y formas, en todo lugar que te hallares. Estamos en la playa. Wow, hijo, mira qué maravillosa la creación de Dios. Mira ese cielo, qué hermoso. Mira esas aguas, todo esto para que tú lo disfrutes. ¿Le está enseñando la Biblia o no? No, eso es cuando estamos en el templo, cuando estamos de rodillas, cuando estamos en el altar familiar. El altar se levanta en cualquier escenario. ¿Me escucha? ¿Pero me entiende? Número 2, voy a compartirle un legado de un legado incorrecto de un hombre en la Biblia. ¿Lo quiere ver? Se llama David. Quizás le voy a hacer lo mismo que hizo Roma hace un par de semanas, que destituyó a una santa. Le voy a bajar un santo del pedestal. Pero mira lo que hizo David. David cometió el error de fallarle a Dios. David pecó contra Dios. Usted lo vaya en 2 Samuel capítulo 11, donde David tomó una mujer que no era suya y mandó a matar el marido de esa mujer. ¿Qué ocurre? Escuchen lo que Dios le dijo a David como resultado de eso. En el capítulo 20 de 2 Samuel, allá en el versículo 10 le dijo: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto tú me menospreciaste. Pecar contra Dios es menospreciar a Dios. Cuando pecas, lo estás menospreciando. Y Dios le dijo: me menospreciaste, vas a pagar el precio. Lo primero como consecuencia es que el hijo se murió. No importa cuánto David oró, cuánto silicio, cuánto ayuno, el hijo no creció. Número 2, un hijo de David llamado Amnón
se acostó con una hija de David llamada Tamar. Número 3. Un hijo de David llamado Absalón mató al hijo de David llamado Amnón, que se acostó con su hermana llamada Tamar. ¿Usted se imagina esa desgracia familiar en el hogar de un ungido? Porque no fue en la casa de la señora que yo mencioné ahorita, que los hijos eran bandidos. No, estamos hablando de la casa de un ungido. Tercero, Absalón se levanta contra David, buscando dividir el reino, y causa prácticamente una revuelta civil en el reino de su padre. Todas estas desgracias vienen a causa de deshonrar a Dios. Fíjese el legado que plantó David con deshonrar a Dios. Fíjese la herencia que arrastran los hijos. Fíjese hasta dónde llega la situación por la mala decisión de un padre. ¿Veo padre aquí? ¿Usted se atreve a decir conmigo, yo voy a decidir bien? Porque lo que tú hagas será un legado. Entonces este fue un legado sepulturero. Pero no le voy a dejar en el mal legado. Yo le voy a llevar al buen legado, porque es el que a usted le interesa. Usted debe saber el malo para no hacerlo, y conocer entonces el bueno para saber qué debe hacer y elegir por hacer lo correcto, porque su familia necesita lo correcto. Esta generación está cansada de padres incorrectos que den malos ejemplos. Y entre los incorrectos y que dan malos ejemplos hay gente que profesa la fe. Hay gente que profesa la fe. Hay gente que está matriculado en una casa de fe. Hay gente que está matriculado en el liderato de una casa de fe. Hay gente que está matriculado en el ministerio de una casa de fe. Un legado correcto. Tenemos el caso de Abraham. Abraham, un hombre, usted se sabe parte de la historia, llamado de por allá de ciudades paganas. Abraham viene y Dios empieza a tratar con él. Él se deja absorber de Dios, se deja envolver y empieza a crecer en esa fe y a caminar con Dios. Y Abraham decide edificarle un altar a Dios. Un altar es un centro de adoración, es un lugar de gratitud, es un lugar de siembra en el presente para asegurar el futuro. Abraham edificó un altar, pero vamos entonces, ¿qué resultados deja ese legado? El hijo de Abraham, ¿cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac edificó altar a Dios de la manera que su padre lo hizo. Isaac sabía tanto de la adoración de Abraham que él, si Dios no interviene un día, hubiese sido la víctima de un altar. Entonces, ¿qué dijo él? No, papá, con este negocio es serio. Papá no relaja con esto. Saca carne de donde sea para honrar a Dios. Si tiene que sacrificarme a mí para agradar al Dios que lo llamó, Él lo va a hacer. Si tengo que yo sufrir el castigo para que Dios sea honrado, papá no juega con eso. Lo aprendió. Pero ¿qué pasó con el hijo de Isaac, que es el nieto de Abraham? Jacob. Jacob edificó varios altares. Encontramos en Betel, en Siquén, en Berseba y en otros lugares. Jacob edificó altar. Yo comentaba con mi esposa una reflexión que tuve esta madrugada acerca de Jacob, muy interesante.
El primer altar de Jacob fue en una situación difícil. Jacob está huyendo de su hermano. De noche, no teniendo nada, toma una piedra, se recuesta sobre ella, la usa de almohada. Esa noche tuvo un sueño donde Dios se le apareció, y en la mañana él decide hacerle un altar a Dios, pero no tiene nada. ¿Qué tiene? Lo único que Jacob tenía era la piedra en la que se recostó. Y como era lo único, agarró esa piedra, le derramó aceite y la presentó como un holocausto. El nada que tengo, con eso te voy a hacer un altar. Pero ahí hizo un negocio. Le dijo: te voy a dar lo nada que tengo, pero te prometo que de todo lo que me des de aquí en adelante te voy a sacar el diezmo. Qué negociador, Robert. Qué negociador. No tengo nada y voy a hacer un negocio por lo que me des. Wow. A mí eso me dejó impresionado de Jacob. Pero él aprendió, él recibió un legado de abuelo que le enseñó a papá, y papá que le enseñó a él. Israel en lo adelante, que es el pueblo que nace de Jacob, nunca dejó de edificar altares donde quiera que se encontraba. Honraba a Dios en el escenario que fuera. ¿Vale la pena el legado? El legado tiene que ser intencional. No puede ser un asunto a la suerte. Si me sale, me salió. Porque si no te sale, vas a pagar el precio. Vas a pagar una parte vivo. Y aún tu muerto, tu mal legado va a hablar de ti. Recuerda que Dios le dijo a Caín que la sangre de Abel hablaba. Un mal legado tuyo, aún tu muerto, se va a decir: no, ese es de los hijos de fulano, no, ese es de la descendencia de fulano. Con razón tiene que ser así. Y tu nombre va a resonar, tu legado va a quedar. Cuando Dios le habla al pueblo de esto y se reúne con Josué y le habla, si usted se fija bien en el versículo 21, él le habló y le dijo algo muy interesante. Le dijo que estas cosas era para que los hijos la vieran. Porque le dijo, o sea, habló diciéndole: cuando mañana tus hijos te pregunten, ¿y qué significan estas piedras? O sea, el legado va dirigido a que tus hijos vean y le despierte curiosidad. ¿Y por qué papá hizo esto? ¿Y por qué mamá hizo esto? Y te pregunten: oye, ¿por qué tenemos esto en casa? ¿Por qué en casa hacemos las cosas de esta manera? Entonces tú le darás la lección, tú le darás la enseñanza. Mire, hay hijos disfrutando bendiciones que no tienen ni idea de cómo sus padres la tienen. No tienen la más mínima idea. Yo le he compartido esto con muchos padres. Yo tengo tarjeta de crédito. Yo puedo ir y comprar lo que a mi hija se le ocurra. Ella puede pedir lo que quiera, desde algo que valga 100 pesos hasta algo que valga 10,000. Y yo le digo: acuérdate que yo no soy tu proveedor, porque tu proveedor tiene un proveedor.
habla con mi proveedor, dile que me provea, y si Él me provee, yo te proveo. Porque tus palabras quizás no me sensibilicen, pero si Dios me toca, tú no tienes que hablar nada. Y un día me pasó, yo estoy en Estados Unidos y fui a una tienda y vi un vestido, wow, me encantó, me lo llevo para hija mía. Y cuando yo lo traje dijo, yes, oración contestada. Fíjese, quizás si ella me dice, mira papi, yo quiero un vestido blanco, así, así, así. Yo digo, pero ¿tú sabes cuánto cuesta eso? Cuando yo lo vi, supe el precio cuando vi el recibo. O sea, yo sé que me empujaron con violencia porque yo no soy así. O sea, yo no soy así. Yo veo precio contra calidad, yo soy minucioso en eso, yo reviso si me convence, pero yo sé que eso estaba orado, proclamado, declarado, establecido. Eso, yo no tenía opción. Pero si yo enseño, tú todo lo puedes en papi porque te paga. Fracaso total. Todo lo puedes en Cristo. Entonces los hijos tienen que aprender que quien provee en casa no es papá y mamá, es Dios. ¿Tú quieres los últimos Jordan que salieron? Tienes dos opciones: hablar con Michael Jordan que te lo regale, o hablar con Dios para que me provea. ¿Cuál es tu opción? Es Dios. Es Dios, pero esa enseñanza tiene que permanecer en el tiempo y con el tiempo. Nosotros no podemos jugar al evangelio cuando nos parece y jugar cuando no nos parece. Porque lo que tú enseñas de hechos es más impresionante que lo que enseñas de palabra. Es muy bonito pararnos en el altar y los hijos de nosotros decir, wow, me voy a comprar un púlpito y un micrófono para que papi no se separe de eso, porque cuando él está ahí es otra persona. Lo quiero ver como en el templo siempre. El legado debe ser intencional, amados. Usted debe tener la buena intención. Cuando entonces tus hijos te preguntaren, ahí llegó el momento de sembrarlo en ellos y decirle, este altar lo edificamos aquí porque un día este río estaba bien caudaloso, este Jordán estaba todo en su último esplendor, y Dios nos dijo que pasaríamos, y nos preguntamos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y Él dijo, entren, que yo se lo voy a secar. Papi, ¿cómo así? ¿Cómo que ese río? Sí, nosotros iban nuestros sacerdotes, llevaban el arca del pacto. Papi, cuéntame eso del arca del pacto. Eso fue, y le cuentan la historia y le relata todo, y el hijo tuyo impresionado que no encuentra, lo está creyendo porque lo está diciendo papi, lo está diciendo mami. Dios mío, pero ¿cómo va a ser papi? Si era una caja de oro bien pesada, de verdad papi, y nadie se la robaba. No, mi hijo, todos eran sacerdotes, eran gente seria. Pues no eran como los de ahora. No, mi hijo, ese tema no es de esta clase. Entonces ahí contarle, y Dios, cuando los sacerdotes pisaron esas aguas, el río se secó. Papi, tú no me estás mintiendo. Hijo, no, ven a ver. Le abre la Biblia, le prende la Biblia, le sube la Biblia, lo que sea con la Biblia, y se lo enseña. Wow, papi, Dios es más que lo que yo pensaba. No, hijo, todavía de Dios tú no sabes nada. Yo te voy a seguir enseñando. Y el hijo puede llegar a la escuela
Y la maestra decía, no, porque el asunto de las religiones, que Dios, que cree. Un momento. No. El Dios que me enseñó en mi casa seca río, abre camino en el mar. Mira, muchacho, ¿qué tú estás hablando? Una señora, una ancianita, en la universidad, ella decidió estudiar después de anciana. Y en la universidad hay un maestro que le está refutando a Dios y a la Biblia. Y dice, ¿ustedes saben lo que es eso? ¿Cómo va a ser que una gente va a creer que un día un mar se abrió un camino? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es que esa gente va a creer que un río se secó? Y que porque iban la gente de Dios. Y se inventa una locura del Mar Rojo. Y él dijo que ese mar, de tiempo en tiempo, ocurría una eventualidad que bajaba el caudal de tal manera que usted lo podía cruzar a pies. Y esa ancianita dijo, ¡aleluya! Y el profesor dice, aleluya, ¿por qué? Usted acaba de decir algo maravilloso. Sí, maravilloso. Que ustedes creen que Dios le abrió un camino, y yo le estoy diciendo que el mar bajó el caudal y ellos pasaron a pie. Le dijo, no, lo maravilloso es eso, que por un lugar donde se podía pasar a pies, se ahogó todo un ejército. Eso es lo maravilloso. El profesor dijo, no se puede con ellos. La Biblia es no solamente nuestro manual de fe, es el libro de vida, es el libro que nosotros entramos en él y recibimos vida. Pero esa vida nosotros la recibimos, número uno, para tenerla, y número dos, para compartirla. Usted ve, los pastores consideramos a nuestra Grey nuestros hijos espirituales, y nos esforzamos para dejarle un legado de fe que les perdure. Pero ustedes no son simplemente padres espirituales de hijos espirituales, ustedes son padres reales de hijos naturales. Si un hijo de la casa de fe se va a Italia, allá se mete a la adicción, se muda de lado y se va para el otro lado, y yo no tengo conexión con él, problema de él. Pero ¿y si es el hijo suyo que se va para Roma y allá se vuelve italiano? A usted no le va a importar. Entonces, su preocupación por dejar un legado de fe debe ser mucho mayor que la de su pastor por dejarlo, porque el suyo le va a afectar hasta la última generación. Y quizás el del pastor no sea tan larga la afección, porque yo he pastoreado gente con las que no tengo hoy ninguna conexión. No sé si están bien o mal, vivos, muertos, grandes o chiquitos, no sé. Pero sus padres saben de ellos y viven sufriendo con sus males y disfrutando con sus bienes. Esto es cuestión de un legado de fe. ¿Cuál es la razón de todo esto? En el versículo 24 del 4 de Josué aparece la razón de todo esto: para que teman a Jehová vuestro Dios todos los días. Miren la intencionalidad de Dios: dejar un legado de esta naturaleza para que haya un temor a Él todos los días de su vida. Pero ¿quiénes van a temer? Los hijos. No, los padres temerán y enseñarán el temor. Los padres respetarán a Dios y enseñarán el respeto. Los padres honrarán a Dios y enseñarán la honra a Dios. Usted sabe que Abraham fue el primero
sacarle diezmos a Dios. Isaac hizo lo mismo. Jacob hizo lo mismo. Todo Israel era sagrado. Los diezmos a Dios. Y usted dirá, se metió el pastor en lo que no le importa. No, yo me devuelvo. Después que llegue, yo pongo la reversa y salgo, tranquilo. Que yo sé manejar de reversa. Mire, Israel es una nación pequeña con ADN de grande. Israel es la única nación que en sus desiertos tiene agricultura. Agricultura en un desierto. Pero Israel lidera la tecnología de todo ese continente. La lidera Israel. Yo tengo un amigo que trabajaba en la fábrica que hacían los aviones de guerra de Israel. Israel capacita gente en los Estados Unidos de Norteamérica y le paga en los Estados Unidos de Norteamérica para que le hagan los aviones de ellos, con tecnología de ellos que Estados Unidos nunca ha visto. Esa gente tiene un desarrollo enorme. Son la pequeña gigante nación de este mundo. Pero no han dejado de honrar a Dios con sus bienes. Un legado de fe de un hombre llamado Abraham que rebotó y cayó en toda una nación. Los padres deben ser intencionales. Y para cerrar ese ciclo y poner la reversa y devolverme para que usted, ¿verdad?, me deje mentalmente tranquilo, porque yo siento un bombardeo, usted sabe. Desde que entré en el tema siento misiles que me cruzan cerca. Yo tenía a una familia de extrema pobreza. Cuando yo pastoreaba en los guandules, ellos vivían en Guachupita, que es más marginal que los guandules. Era una familia de extrema pobreza. Pero la fidelidad financiera de papá y de mamá cayó sobre los hijos, de tal modo que el niño más pequeño de esa familia, escucha esto, Robert, del dinero de la merienda sacaba los diezmos y lo llevaba a la iglesia. Tenía otra familia que vivían bastante cómodos y los dos niños más pequeños de esa familia eran componentes, siempre estaban juntos. Y me cuenta el papá posicionado que un día el niño le dice: papi, dame dinero. ¿Para qué? Papi, yo quiero diezmar. Y él le dice: ¿pero por qué? Porque José Miguel diezma y él siempre tiene cuarto y yo no. Una de esas muchachas de extrema pobreza hoy es doctora, una carrera que cuesta tanto. ¿Fruto de qué? De la fidelidad a Dios. Pero ese legado, ¿dónde lo encontraron? En papá y en mamá, que siempre fueron fieles. Ok, pongo el freno, ruedo la palanca R y me salgo. Pues entonces, vamos a dejarlo ahí. Pero créame, amado, yo se lo estoy compartiendo desde mi corazón. Desde mi corazón. Y como le digo a los pastores y le digo a la congregación que dirijo, yo
yo tengo moral para hablarte eso, porque yo lo hago. Y le voy a dar un dato. Anótelo. Yo no simplemente doy diezmos. Y lo aprendí de un impío. ¿Le cuento lo que me enseñó un impío? Ah, pues a usted le gusta el tema. Yo estaba en nuestro lenguaje de cacarao. ¿Usted sabe lo que es eso? Se me estaban cayendo la cáscara. Y un impío me ve. Imagínese usted tan descacarado, sentado en una cerita en los barrancones, sin posibilidad ninguna. La pena se me vio que él se paró y me dijo: varón, ¿usted quiere que Dios lo bendiga? Y yo le dije: pero claro. Me dijo: le voy a enseñar algo. Séale fiel a Dios con sus diezmos y generoso con sus ofrendas. Y yo lo miro porque impío al fin. Y me dice: si usted me ve así hoy, pero yo aprendí eso en el Evangelio, no lo he dejado de hacer, aunque estoy descarriado, y mi bendición nunca se ha limitado. Y lo que me enseñó es lo que le voy a compartir ahora. Me dijo: y cuando usted le enseñe que le dé a Dios el diezmo, que es el 10%, no le haga caso, no aprenda eso, no se lleve. Y yo, pero ¿y ahora? Me dijo: no se limite al 10, dele a Dios lo más que usted pueda, que mientras más usted le dé, más Él le va a dar.